Nuestros océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, pero ¿sabías que más del 80% de ellos permanecen inexplorados? Al ser demasiado profundos, demasiado fríos o demasiado peligrosos, estos lugares albergan secretos que la mayoría de la gente nunca ha visto, hasta ahora. Desde peces realmente extraños hasta inexplicables objetos. Prepara tus aletas y tu tanque de oxígeno mientras descubrimos las cosas más extrañas que se han encontrado en las profundidades del mar. Terror sobrenatural. En lo profundo del océano esperas ver criaturas bastante locas. La presión de toda el agua y la falta de luz solar debido a toda la refracción implica que lo que vive aquí abajo ha tenido que adaptarse. Esto puede significar ojos más grandes para captar la mayor cantidad de luz posible o cuerpos esponjosos para soportar la presión o que... ¿Qué diablos es eso? No puedo decir dónde terminan sus tentáculos y comienza su cabeza. ¿Si es que tiene cabeza? ¿Qué es esa cosa? Las imágenes de esta sinuosa pesadilla fueron capturadas por el proyecto Serpent en 2015, frente a la costa de Angola en el Océano Atlántico Sur. Utilizando un vehículo operado a distancia, se sumergieron a 1326 metros por debajo de las olas, cuando se toparon con esta extraña criatura. Inicialmente no tenían idea de qué podría ser, aparte de un engendro de Cthulhu que se movía y retorcía. Pero después de analizar sus características concluyeron que no es de hecho un horror sobrenatural, sino una especie de sifonóforo, una colonia de organismos marinos que trabajan juntos como una colmena, aunque para nosotros los humanos parezca una entidad increíblemente espeluznante. Esta estructura similar a una colmena es una colonia que no adopta una forma o tamaño uniforme, como reveló el equipo de EV Nautilus en 2014. A unos 61 metros de profundidad en las aguas de la costa sur de los Estados Unidos, se encontraron con este otro extraño sifonóforo. Parece completamente diferente del nudo que vimos antes, pero estas dos colonias de organismos pertenecen a la misma familia. Ah, porque el horror de mirar solo uno no era suficiente, supongo. Descubrimiento de muñecas. Gracias a su imponente tamaño de 268 metros de largo y su condición de barco insumergible, el Titanic ha pasado literalmente a la historia como el naufragio más notorio del mundo. A pesar de eso, no se descubrieron pruebas concretas del Titanic hasta 1985, 74 años después de que se chocó contra un iceberg y se hundió. Pero el pescador Abel Federico Nojerias descubrió el destino del Titanic 8 años antes de que se encontraran todos los restos del barco. En 1976, en medio del Océano Atlántico, levantó la red de su pesquero y vio algo que no parecía un pez. Mientras se inclinaba para ver mejor, se sorprendió al ver un rostro sin ojos y sin vida mirándolo fijamente. Pero no era un humano, era una cabeza de muñeca de porcelana. Pescada desde unos 1981 metros de profundidad, este no era un juguete infantil. Dio la casualidad de que Nogueiras había estado pescando en la misma zona del Océano Atlántico donde se hundió el Titanic. Después de que Nogueiras falleciera en 1992, su hijo vendió la pieza de porcelana a Teresa Martín, una coleccionista de muñecas. Profundizó en su historia y descubrió documentos sobre niñas a bordo del barco que llevaban muñecas consigo. Descubrió que la superviviente del Titanic, Eva Hart, había escrito en sus memorias que dejó su muñeca en su camarote cuando evacuó el barco. Luego resultó que la marca de la cabeza de la muñeca era Schunauth & Hofmeister 1906, el mismo fabricante de la muñeca de Hart. Bueno, ok, como sea, que nadie le cuente esto a James Cameron. Artefacto antiguo. Si crees que los artefactos del Titanic de 100 años son antiguos, no son nada comparados con otro descubrimiento en aguas profundas realizado en 1984. El arqueólogo marino Ehud Galili estaba buceando frente a la costa de Atlit en Israel, con la esperanza de encontrar un naufragio. No se topó con ningún barco hundido, pero sí descubrió algo más que despertó su interés. A 12 metros bajo las olas, Galili divisó restos de casas rectangulares. Informó del hallazgo, lo que dio lugar a más excavaciones submarinas en la zona. Pronto surgieron de esta metrópoli marina tumbas, restos humanos. Estos pozos de agua que parecen portales a otro mundo e incluso 7 megalitos dispuestos en semicírculos de piedra. Si eso no fuera lo suficientemente loco, los científicos dataron el sitio con carbono y descubrieron que tenía alrededor de 8500 años. Como referencia, eso hace que este lugar sea 4000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Y en cuanto al enorme megalito, es alrededor de 3500 años más antiguo que Stonehenge.
La pregunta es, ¿por qué quedaron sumergidos los restos de esta ciudad que alguna vez fue especial? ¿Era parte del antiguo imperio acuático? Bueno, los científicos creen que el asentamiento, que tiene aproximadamente 8 veces el tamaño de un campo de fútbol estándar, fue abandonado repentinamente. ¿Por qué? Un estudio estimó que en la época en que Atlit Jam estuvo presente, una erupción del monte Etna en el sur de Italia provocó un tsunami de 40 metros de altura que envolvió las ciudades costeras del Mediterráneo en cuestión de horas. Si tan solo hubieran construido algunas defensas contra inundaciones en lugar de esos enormes megalitos. Acosadores extraños. Las profundidades del mar no solo albergan artefactos de épocas pasadas, sino que también son el lugar de algunas peculiares criaturas que están muy vivas en la actualidad. Tomemos como ejemplo a este chico de aquí, más conocido como pez lagarto de aguas profundas. Vaya, no voy a poder dormir esta noche. Pero por muy aterradores que parezcan estos peces, no me preocuparía demasiado por toparme con uno. Esto se debe a que estos bichos de 60 centímetros de largo solo viven en profundidades de entre 610 y 3.353 metros. Esta parte del océano se conoce como zona de medianoche. Es un lugar de oscuridad casi constante, a excepción de la luz de las criaturas bioluminiscentes que nadan alrededor. La falta de luz hace que los peces lagarto de aguas profundas tengan que adaptarse. Para detectar presas utilizan sus enormes ojos para amplificar la poca luz que llega a esas profundidades. Sin embargo, los ojos espeluznantes no son la única característica aterradora de este pez. Sus bocas monstruosas están llenas de cientos de dientes afilados en forma de agujas, que utilizan para perforar y atrapar a sus presas. Los peces lagarto de aguas profundas son uno de los superdepredadores vivos más profundos del mundo, y no dudarán en comer cualquier cosa que encuentren en la oscuridad, incluidos los de su propia especie. Aunque si se topan con otro pez lagarto, existe la misma posibilidad de que se sientan atraídos por él. Ok, no sé a dónde pensé que iba esto. Debido a lo oscura y escasa que es la vida en las profundidades en la que estos peces prosperan, todos los peces lagarto de aguas profundas son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos, por lo que pueden reproducirse con cualquier otro miembro de su especie. Bueno, eso le da un giro completamente nuevo a la frase "juega con tu comida". Pisando fuerte. Viajando aún más hacia las profundidades más oscuras a 4.572 metros, encontramos otro organismo muy extraño. El pez trípode, como acertadamente se le llama, se encuentra en la zona abisal, una sección justo debajo de la zona de medianoche que se extiende desde 3.962 y 6.096 metros. Y es aquí donde el pez trípode hace de las suyas. Y lo suyo es estar de pie con sus 3 proyecciones alargadas de sus aletas. A diferencia del pez lagarto de aguas profundas, estos bichos no tienen ojos enormes. En cambio, poseen unos puntitos que apenas tienen 1 milímetro de diámetro. Se podría pensar que eso dificultaría la caza del pez trípode, pero no es así. Una vez instalado en las profundidades del mar, este extraño pez gira su cabeza en la dirección del movimiento del agua. Luego espera inmóvil hasta que detecta posibles comidas. Solo que no con sus ojos, sino con las aletas pectorales extendidas. Estas se ciernen sobre su cabeza como una antena y captan las vibraciones de cualquier presa que se acerque. Gracias a las desoladas profundidades en las que habitan los peces trípode, ellos, al igual que el pez lagarto de aguas profundas, comparten una existencia solitaria y por lo tanto también son hermafroditas. Excepto que estos divertidos peces no solo pueden aparearse con cualquier otro miembro de su especie, sino que incluso pueden producir esperma y óvulos para producir descendencia por sí mismos. Eso es ser ingenioso. Bien abierto. Bajando a 3.048 metros y volviendo a entrar en la zona de medianoche, hay otra criatura espeluznante que hay que ver para creer. Conocida como anguila devoradora o anguila pelícano, este hallazgo en aguas profundas es más notable por sus enormes fauces, que, sorpresa, se asemejan a las de un pelícano. En total, estos tipos miden alrededor de 76 centímetros de largo y su cabeza ocupa alrededor del 25% de su longitud total. Pero no solo sorprenden sus grandes bocas, sino que también tienen articulaciones sueltas, lo que les permite abrirse totalmente, y la piel suelta de su parte inferior crea una enorme red que atrapa presas del doble de su tamaño. Pero las peculiares características de la anguila pelícano no terminan en sus enormes bocas. En el otro extremo de su anatomía hay una cola en forma de látigo que también funciona como un órgano productor de luz, conocido como fotóforo. A través de la bioluminiscencia, el fotóforo brilla de un color rosa radiante,
iluminando las aguas oscuras que rodean la anguila. Se podría pensar que esto lo pone al descubierto, pero la luz actúa como un señuelo, atrayendo a sus presas a la enorme boca de estos monstruos. ¿Se te ocurre algo peor que esta sea tu última visión? Bueno, hagas lo que hagas, no vayas hacia la luz. Cortador colosal. Los organismos extraños no son lo único en el azul profundo que te dejará rascándote la cabeza. ¿Qué harías si encontraras un objeto gigante parecido a un cuchillo mientras buceas? Quiero decir, solo echa un vistazo a esta desconcertante imagen. Nah, no te frotes los ojos. Esos buzos realmente tienen un cuchillo gigantesco en la mano. Este sombrío descubrimiento encontrado por buzos frente a la costa de Madagascar ha dejado perpleja a la gente en internet. Suponiendo que esos tipos sean del tamaño de un adulto, ese cuchillo debe medir más de 2.1 metros de largo. La pregunta es, ¿quién necesita un cuchillo tan grande? Algunas teorías sugieren que esta enorme arma fue utilizada por algunos gigantes prehistóricos que caminaron sobre la Tierra hace decenas de miles de años. Quién sabe, tal vez esta espada se usó para derribar algún tiburón de gran tamaño como el megalodón. En verdad es probable que este siniestro objeto no sea en realidad un cuchillo. En cambio, es mucho más probable que se trate de un objeto perdido de una película que de alguna manera terminó en el océano. Personalmente creo que es la hélice de un avión, que se rompió al caer un avión o un timón que se desprendió de un barco. ¿Qué opinas? Te diré una cosa, presiona suscribirse si crees que este hallazgo proviene de un set de película perdido y presiona me gusta si crees que es de la hélice de un avión. Si tienes tus propias teorías, ¿por qué no me la cuentas en los comentarios? Esculturas marinas. A primera vista la bahía de Molineux frente a la costa de Granada parece tan bonita como una postal, pero no todo es lo que parece bajo la superficie del agua de esta hermosa bahía. Verás, cualquier buceador que se sumerja bajo las olas aquí se enfrentará a esta inquietante vista. Sí, eso es todo, nunca más volveré a meterme en el mar. Afortunadamente, esta no es una versión submarina oscura y retorcida de Pompeya. Estas figuras de concreto están hechas por el hombre. El escultor británico Jason D. Kerr Taylor construyó las estructuras a partir de modelos naturales de la comunidad local, no para llenar de pavor a los buceadores, sino para involucrar a las personas con el entorno submarino que los rodea. Hombre, imagínate realizar una bonita y pintoresca sesión de buceo cuando de repente te encuentras con eso. A unos 7.242 kilómetros al norte de la bahía de Molineux, hay una estatua submarina aún más espeluznante. A 41 metros debajo de la superficie del lago Neuchâtel encontrarás esta escalofriante escultura de tiburón de 5 metros de largo, que te asegurará experimentar algunas pesadillas náuticas. La pregunta es, ¿por qué hay un terrorífico tiburón de 5 metros de largo habitando un lago en Suiza? Bueno, esta enorme figura se hizo en 2007 y se usó como prueba para un cortometraje llamado Choc au Lac. Una vez terminado la película, la aterradora escultura del tiburón fue arrojada al lago, presumiblemente para atraer o asustar a los turistas. Quiero decir, ¿te imaginas nadar en ese lago sin saber que ese monstruo marino está en el fondo? Creo que mi traje de neopreno se mojaría un poquito más. Nos vemos, cocodrilo. Hablando de poderosos depredadores que acechan en aguas profundas, eso nos lleva a nuestro próximo hallazgo espeluznante, ubicado a más de 1.83 kilómetros debajo de la superficie del agua en el Golfo de México. Sí, tus ojos no te engañan. Este es un cocodrilo en el fondo del azul profundo. Excepto que a diferencia de aquel espantoso tiburón, este cocodrilo no es una escultura, es 100% real. ¿Te imaginas lo aterrador que sería para un buceador de aguas profundas encontrarse cara a cara con uno de esos poderosos depredadores? Entonces, ¿cómo puede un cocodrilo, un animal que normalmente se encuentra en ríos y lagos, sobrevivir a las profundidades del mar? Respuesta, no puede. Verás, este cocodrilo no está vivo. Resulta que 3 cocodrilos muertos eran parte de un experimento, en el que biólogos marinos del Consorcio Marino de la Universidad de Luisiana los arrojaron a las profundidades del mar para observar cómo las criaturas que prosperan allí reaccionan a una fuente de alimento inusual. Los resultados los sorprendieron. Un cocodrilo entero fue devorado por isópodos del tamaño de una pelota de fútbol en menos de 24 horas. Otro espécimen fue roído hasta los huesos, dejando una extraña pelusa marrón detrás. Los estudios de ADN revelaron que este extraño residuo era en realidad una especie recién descubierta de gusano devorador de huesos. Como si las profundidades del mar no pudieran ser más extrañas. Y en cuanto al tercer cadáver, bueno, los investigadores en realidad no lo saben. Todo el caimán desapareció después de 8 días y solo quedaron el arnés de despliegue y el peso utilizado para hundirlo.
Tras una mayor investigación, los científicos descubrieron marcas de arrastre donde originalmente habían dejado al pesado animal. Hasta el día de hoy todavía no saben qué criatura colosal tenía el poder y el estómago para devorar un cocodrilo entero. Eso es profundamente inquietante. Tumba de tortuga. Los cocodrilos no son los únicos reptiles que terminan en las profundidades del mar. Pregúntale al fotógrafo Josh Vergara. Cuando fue a bucear frente a la costa de la isla Sipadan en Malasia, esperaba capturar algunas fotografías marinas fascinantes. En cambio, descubrió algo que le provocó escalofríos. A unos 23 metros bajo el agua, Vergara se topó con una cueva, pero no era una cueva común y corriente. Esta caverna estaba repleta de tortugas muertas. La cueva, conocida por los lugareños como la tumba de las tortugas, está llena de docenas de esqueletos sin caparazón. Las tortugas marinas son conocidas por ser criaturas solitarias. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan encontrar tantos esqueletos en este cementerio? Pues algunos creen que las tortugas eligieron esta cueva como lugar de descanso, pasando aquí en paz sus últimos momentos. Pero lamentablemente la explicación más probable no es tan al estilo de Disney. La cueva está llena de muchos giros y vueltas, por lo que es más probable que cada una de ellas se haya aventurado en algún momento y se haya desorientado. Aunque las tortugas pueden contener la respiración durante unas impresionantes 2 horas, es posible que al no saber cómo salir, todas se asfixiaron. Eso es tan triste como extraño. Horrible caparazón. ¿Qué tal si nos centramos en algunas criaturas de aguas profundas que están vivas y coleando? O nadando, debería decir. Este lindo y pequeño crustáceo es un cangrejo ermitaño. Estos individuos tienen un abdomen blando a diferencia del abdomen duro y calcificado de la mayoría de los otros crustáceos. Entonces, para proteger sus cuerpos de los depredadores, los cangrejos ermitaños piensan con ingenio. Por lo general, estos tipos usan caparazones de caracol de mar vacías, pero este hábil ermitaño tuvo una idea más audaz. Puede parecer una especie de basura alienígena, pero en realidad es un cangrejo ermitaño Parapagarus, que utiliza un animal parecido a una anémona de mar conocido como zoántido como caparazón. Cuando los cangrejos ermitaños son pequeños, recogen un caparazón de caracol de mar y luego, en algún momento, el zoántido se adhiere a ella. A medida que el cangrejo ermitaño crece, también lo hace el zoántido, que comienza a asumir el papel de caparazón original, enroscándose alrededor del abdomen del cangrejo, lo que lleva a este horror. Por inquietante que parezca, en realidad, todo está bien. El cangrejo evita la peligrosa tarea de intercambiar caparazones, lo que los deja brevemente expuestos, mientras que las células urticantes en los tentáculos de los zoántidos disuaden a los depredadores de comer al ermitaño. Esta relación simbiótica también beneficia a los zoántidos, ya que la movilidad del cangrejo les permite acceder a diferentes áreas del océano para alimentarse. Suena como una combinación hecha en el cielo, incluso si se ve como hecha en el infierno. Ojo brutal. En abril de 2023, Roman Fedorsov fue a pescar al mar de Barents, frente a la costa norte de Rusia. Estaba trabajando en un barco pesquero comercial y buscaba pescar lo habitual: bacalao, egle fino y tal vez también caballas si tenía suerte. Sin embargo, eso no es todo lo que apareció en su red. Dado que las redes pueden alcanzar hasta 1 kilómetro, no es raro que también se arrastren criaturas espeluznantes al barco. Y ese fatídico día, Fedorsov sacó a este temible pez. Su carnosa boca rosada, su cuerpo negro y escamoso, su cola parecida a la de un lagarto y sus ojos grotescamente saltones hacen de esto puro combustible para pesadillas. Después de publicar una imagen en línea, comenzaron a surgir teorías sobre qué era este organismo. Algunos se preguntaban si se trataba de una rara anomalía, otros culpaban a la contaminación por estos terribles defectos. Resulta que no era ninguna de las dos cosas. Este pez es un granadero de ojos de cebolla, un pez con aletas radiadas que prospera a unos 914 metros de profundidad. Estos chicos tienen todas las características originales del hallazgo de Fedorsov, excepto por un par de cosas. En primer lugar, no comparten la misma boca rosada y distendida. Y en segundo lugar, aunque sus ojos son grandes, normalmente no parece que se les salgan de la cabeza. Los ojos y la boca saltones son causados por barotrauma, el daño físico a los tejidos del cuerpo causado por un cambio de presión. Los peces tienen una vejiga natatoria, un órgano interno lleno de gas que les ayuda a mantener la flotabilidad a diferentes profundidades en el agua. En las profundidades que experimenta el granadero de ojos de cebolla, la presión es alta, lo que significa que los gases dentro de la vejiga natatoria se comprimen. Pero cuando un pez sale rápidamente a la superficie, la presión externa disminuye significativamente.
Como resultado, los gases comprimidos en la vejiga natatoria se expanden, haciendo que los órganos y tejidos circundantes de los peces salgan. Creo que preferiría la explicación de la contaminación. Bomba nuclear náutica. Con el tiempo, los fondos oceánicos se han convertido en el hogar de algunos misteriosos productos fabricados por el hombre. Fíjate en esta imagen que circula por la web. Es lo que parece un reactor nuclear incrustado en sedimentos en el fondo del mar. Lo cual sería aterrador si no fuera Photoshop. Pero no respires tranquilo porque hay reactores nucleares repartidos por los mares, y muchos. Entre los años 1960 y 1980, la Unión Soviética arrojó alrededor de 18.000 objetos radiactivos solo en el mar de Barents. Sí, el mismo mar con ese extraño pez. La mayoría de los objetos representan poco riesgo ambiental. Sin embargo, algunos se consideran cada vez más un peligro para los ecosistemas del Mar del Norte de Rusia. Algunos de los objetos más radiactivos son los reactores nucleares de los submarinos K-11, K-19, K-27, K-140 y K-159, así como el reactor nuclear que sirvió al rompehielos Lenin. Se cree que estos 6 objetos representan más del 90% de las fuentes radiactivas vertidas en el mar de Barents. El problema es que retirar bombas nucleares de tiempo desde profundidades que se extienden a más de 198 metros no es una tarea fácil, ya que requiere equipo especializado, expertos y mucha mano de obra. Esto significa que la operación para retirar solo esos 6 objetos costaría cerca de $300 millones. Sí, no creo que esos reactores vayan a moverse por un tiempo. Monstruo marino. Pero no es solo el profundo mar de Barents el que está lleno de horrores macabros. Viajando a 6.437 kilómetros al sureste de esas malvadas aguas, encontrarás el Océano Pacífico. Es aquí donde en 2010, investigadores de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marinas y Terrestres, o JAMSTEC, operaban de forma remota un vehículo submarino, sumergiéndolo a una profundidad de 305 metros y registrando lo que encontraban. Parece bastante normal, agua, fondo marino, pero luego se volvió menos normal y mucho más espeluznante. ¿Qué rayos es eso? ¿Una vaca marina demoníaca? ¿El Pokémon Muk cobra vida? Después de ver este video, algunas personas incluso han sugerido que podría ser el Ningen, una criatura críptica del folclore moderno. Según se informa, una vez los investigadores vieron esta bestia marina humanoide frente a la costa de la Antártida, estimando que medía entre 20 y 30 centímetros de largo. Eso sería aproximadamente el mismo tamaño que una ballena azul. Si eso no fuera lo suficientemente siniestro, también se dice que los Ningen tienen grandes ojos vacíos y manos de 5 dedos. No podemos ver bien el tamaño completo o las extremidades de esta criatura, pero esos ojos parecen llevarse tu alma, ¿no? Quizás el Ningen no sea solo un mito. Dicho esto, los investigadores que operaban el vehículo creyeron que no era el Ningen, sino simplemente una roca con algunos percebes adheridos, dándole la ilusión de tener ojos. ¿Pero qué piensas? ¿Es una roca cubierta de percebes o un monstruo marino humanoide de gran tamaño que está a punto de destruir el mundo? Sea quien apuesto. Los Ningen. ¿Es un calamar? Pero a pesar de todos los extraños hallazgos en aguas profundas que hemos descubierto hasta ahora, hay uno que los supera a todos. ¿Por qué? Bueno, para empezar se encuentran en la zona DAL, la parte más profunda del océano, situada en el fondo de las fosas oceánicas. Han estado en la luna más personas que en la zona DAL. Si de alguna manera lograste llegar aquí, mantendría los ojos bien abiertos, en caso de que tu submarino choque con este bicho raro del océano. Vaya, es como si Slenderman tomara una forma de calamar. Pero aunque Slenderman es un críptido que solo existe en internet, esto es absolutamente real. Esta espeluznante criatura que vive a profundidades vertiginosas de alrededor de 6 kilómetros recibe el nombre de calamar magna pinna o calamar de aleta grande. Y fiel a su nombre, estos tipos tienen unas aletas enormes. Bueno, técnicamente tentáculos. A diferencia de otros calamares, sus apéndices se sujetan en articulaciones en forma de codos, con el tramo principal de los tentáculos suspendido debajo del cuerpo del calamar. En total, estos apéndices pueden extenderse a unos 8 metros de largo, lo que los hace cerca de 3 veces la altura de un aro de baloncesto de la NBA. A pesar de su tamaño elástico, por la profundidad en la que viven estas cosas solo han sido vistos un puñado de veces, y se desconoce mucho sobre ellos. Por ejemplo, ¿cómo cazan estas bestias? Una teoría es que arrastran sus altos tentáculos a lo largo del fondo marino,
agarrando cualquier organismo comestible que se cruce en su camino peligroso. Otra es que simplemente flotan, esperando pasivamente que presas como el zooplancton queden atrapadas en sus tentáculos. Sin embargo, es seguro que cazan, y encontrarse cara a cara con un calamar de aleta grande a 6.4 kilómetros bajo la superficie del agua podría causarte un accidente en los pantalones. Eso resume algunas de las cosas más aterradoras que se han encontrado en las profundidades del mar. ¿Qué descubrimiento del océano te dejó más asustado? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.